¿Se prende el proyector? Pero sí, Dos, tres días sube, dos, tres días baja. podría saber el momento exacto como le dice. Complejo. Y podrían haber estado mejor. Para no decir nada. Podrían haber estado mejor. Todavía no recibí la nota porque ¿Sí no te está aprendió? corregido. Sí. No está corregido porque recién hoy tengo la carpeta de todos. El trabajo de todos. ¿Y lo de posada? ¿No? Ley pareja. ¿Les parece a nadie? ¿Por qué no se esperan 2 semanas? ¿Por qué no se esperan? Eso nos afecta. Porque no O van a tenemos pasar. Individual. No, como el trabajo acá y lo pasan por pedir. Hola, buenos días. Buenas tardes. tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, profe, disculpe. Buenas tardes, profe, si Internet. No, acá anda bien en el sistema. Igualmente, Pasa que estaba pasando antes de venir, que era mi casa. no hace falta El escribir. materialista acá, ¿no? Tiene que estar en la carpeta más. Puede ser lo más fácil. profe, por las dudas puedo. Bueno, Ay, no era tan malo decir. Bueno, vamos, gente, vamos. Bueno, ya, basta. bueno, gente. Vamos apurando trámites que, como decía un profesor mío, el tiempo es pasa rapidísimo. Bueno, vamos a ver hoy. ¿Se escucha tan la gente interior? No me conecto y reviso, ¿sabes? Vamos a ver hoy la parte de accidentes. Si hace falta, le envío algo. ¿Estamos? En el grupo le puedo. Gracias. Vamos a ver la parte de accidentes. ¿Qué es un accidente? ¿Qué interpretamos al decir la palabra accidente? Dentro de... Es un súbito. Un acontecimiento súbito. ¿Qué quiere decir? Que se da de repente. Un accidente se da de repente. En la mayoría de los casos nadie está esperando que te pase un accidente, que te caiga de la moto, que te golpees con un poste, salga una rueda del auto, que se incendie un colectivo, por ejemplo. No sé si en su momento tuvieron el año pasado, cuando comenzó a quemarse la parte de abajo del colectivo, el largo, el articulado por la avenida Uruguay. Estaba en ese colectivo. Bueno, estaba. ¿Quién va a pensar que el colectivo en el cual están circulando, ¿no es cierto? Se va a prender fuego. ¿Y qué hacen? Ahí recién comenzamos a pensar en los elementos de seguridad. Como por ejemplo en el colectivo, ¿qué hago si tengo que evacuar? Si tengo que salir del colectivo. Tengo varias posibilidades, ¿no es cierto? Tengo un vidrio, unos sectores de vidrio especialmente preparados y de gran tamaño para que podamos salir. Hay otros que no. Las ventanillas comunes, habrán visto que tenemos un espacio. Si uno está físicamente, Una persona de edad, una persona de edad, una persona de peso elevado, una persona con algún tipo de incapacidad. ¿cómo sale? Entonces, ¿cómo salimos? Recién empezamos a pensar, ¿qué va a pasar si se prende fuego colectivo?
En este caso uno espera, ¿no es cierto?, un accidente, un choque de frente, un choque del costado. Nunca se van a percatar o se van a esperar que el colectivo se esté incendiando desde el piso, porque el piso comenzó a incendiarse, pues tenemos el motor debajo del colectivo. Tenemos, ¿no es cierto?, como dice el compañero, un sistema de seguridad que hace, libera el aire para que pueda abrir las puertas del colectivo. Pero, ¿no es cierto?, van a ver que cuando suben al colectivo tenemos montones de carteles, administraciones, no se sienta adelante, no se sienta atrás, se evacúa por acá, se evacúa por allá. Montón de señales y señalizaciones. No prestamos atención hasta que necesitamos de eso. Un accidente, un hecho súbito e inesperado. Un hecho súbito e inesperado. En el cual puedo estar preparado para saber cómo actuar. En el cual tengo que tener conocimiento de cómo evitarlo, cómo evitar un accidente. Habrán visto que habremos hablado en algunas de las clases acerca de lo que era el riesgo y de lo que era el peligro. ¿Cuál era la diferencia entre el riesgo y el peligro? El peligro siempre está. Que el peligro siempre está o que el riesgo siempre está. El riesgo siempre está. Los dos siempre son. No. El riesgo está. El riesgo es lo que siempre está. El riesgo de algo, o de la actividad, o del trabajo que realizamos, siempre está. Ahora, el peligro va a depender, ¿no es cierto?, del trabajador en ese momento. Si el trabajador realiza acciones inseguras o no, o cómo realiza las acciones. Habíamos hablado de una serie de digamos, serie de puestos de trabajo que cada uno conlleva su responsabilidad, ¿no es cierto?, su conocimiento. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer el trabajo que vamos a hacer o la actividad que vamos a realizar. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, el tema de los accidentes. Esta unidad es una partecita que va a lo que es accidente y después tenemos una diferenciación que es un incidente. ¿Cuál es la diferencia entre accidente e incidente? El incidente, por ejemplo, provoca daños en herramientas, daños en materiales, daños en maquinaria, sin afectar la parte física del trabajador. ¿Está? Cuando sucede un accidente, afecta directamente la salud, ¿no es cierto?, la integridad física del trabajador. ¿Me entiendes ahí? Bueno, había una de las preguntas del trabajo práctico número 2 que hablaba sobre medio ambiente laboral. ¿Qué es el medio ambiente laboral? El medio ambiente viene a ser todo lo que nos rodea en el ámbito de trabajo. ¿Tá? ¿Qué es lo que nos rodea en un ámbito de trabajo? Las herramientas, los compañeros de trabajo, los elementos de protección, y los elementos de comodidad del trabajador. Que se hablaba acerca de qué, de la ergonomía, por ejemplo, en uno de los puntos. ¿La ergonomía qué era? ¿A qué se refería la ergonomía? ¿Qué estudia la ergonomía en el trabajo? ¿Cómo hace mi trabajador para estar cómodo? La postura que ejerce a la hora del trabajo. La postura que tiene que tener, ¿no es cierto? La forma que tienen que tener, los elementos a los cuales va a utilizar o lo que va a desempeñar una actividad nuestro trabajo. ¿Tá? El medio ambiente es eso, es todo lo que nos rodea dentro del ambiente de trabajo. Si tengo una sección de atención al público, ¿no es cierto?, la misma persona a la cual voy a atender, los compañeros de trabajo, los elementos en el lugar de trabajo. Avanzamos un cachitito más. En esto, por ejemplo, me da lo que es la definición de incidente, un acontecimiento no deseado que ha producido un daño, ¿no?, pero que no produjo una lesión en el trabajador.
Habrán escuchado estos días, ¿no es cierto?, que sucedió el lamentable hecho del empleado municipal, ¿no es cierto?, que fue aplastado por su propia maquinaria de trabajo. ¿Quién tiene culpa en ese caso? Y en ese caso, ¿quién puede tener responsabilidad? Yo creo que Por ejemplo, tenemos varias opciones y varios puntos de vista. Como por ejemplo, primer punto y principal, los elementos de seguridad de nuestro trabajador, que tiene que tener. ¿Ah? Aparte de los elementos de seguridad, la capacitación que tienen que tener. ¿Qué quiere decir? Tengo que capacitar al empleado en ese puesto de trabajo. Por ejemplo, cómo tengo que subir, bajar, sostenerme, sujetarme. Igual y también tenemos la responsabilidad, ¿cierto?, de parte de la persona que conduce el camión. se manejan, yo estuve viendo. Ustedes pónganse a observar nomás cualquier camión recolector. Van a ver que es un trabajo complejo. Sí, pero es que lo que pasó sobre el accidente que, si no me equivoco, fue cerca del centro de conocimiento, que al camión se le salió la rueda y que le mató al motociclista. Al camión que se le salió la rueda. Y tenía, por lo que se había investigado, tenía sobrecarga. Venía, claro. Después viene la investigación en profundidad para ver qué pasó. Puede ser, sí, que el camión tenga sobrecarga. Pero el hecho de que haya salido la rueda, tienen que ver, tienen que analizar, o sea, tenemos que analizar un montón de cuestiones. ¿Ah? Supongamos que esa rueda haya salido y no le lastimó a nadie. Ahí sí no iba a pasar nada, ¿cierto? Hace un evento, ¿no es cierto? Salió la rueda, uno no pasó nada. En este caso le mató a una persona. Ya tenemos una responsabilidad. Esto, el incidente es cuando sucede un hecho en el cual no lastima o no lesiona al trabajador, no afecta directamente a la salud del trabajador. Se pincha una rueda, sale una rueda, como dijo el compañero, ¿no es cierto? Por alguna función o por alguna aplicación de una herramienta se rompe la herramienta y no me produce daño. Eso es un incidente. El incidente es el primer paso en el cual yo tengo que evaluar y tengo que buscar la forma de cómo evitar eso. Porque ¿qué hubiera pasado si, ¿no es cierto?, tengo a un empleado trabajando abajo de la máquina? Ahí sí nuestro incidente ya pasa a ser un accidente, ya pasa a lesionar al trabajador. Y todos los incidentes tienen que ser evaluados de manera independiente para ir, ¿no es cierto?, preparándonos y para ir previniendo que esto se convierta en una lesión para el trabajador, se convierta en un accidente. ¿Está? Definición de accidente: suceso que es provocado por una acción violenta y repentina, ocasionado por un agente externo involuntario y que da lugar a una lesión corporal. Un hecho violento y repentino. ¿Qué quiere decir que se da de repente? Que por más que yo adopte todas las medidas de seguridad, supongamos que en este momento yo adopte todas las medidas de seguridad, pero vengo sin querer, toco la computadora y recibo una descarga. Adopté las medidas de seguridad, tengo la instalación, ¿no es cierto? Tiene la descarga a tierra, tengo zapatos aislantes, tengo elementos aislantes, pero sufro una descarga igual. Eso es un accidente. Me afecta directamente, ¿no es cierto?, la actividad y la parte física del trabajador. Vamos a pasar a lo que son los elementos que interceden o cómo se producen los accidentes. Esto trae una parte de definición bastante amplia, ¿no es cierto? Van a ver que tenemos lo que es un accidente de trabajo. Cuando decimos accidente, solamente tenemos varios tipos de accidentes. El accidente de trabajo es aquel que se produce dentro del ámbito laboral, o sea, en el lugar de trabajo, mientras el trabajador se halla en condiciones de trabajar. ¿Tá? ¿Qué quiere decir? En el horario de trabajo. ¿Ah? Si estamos fuera del horario de trabajo, ya tenemos que ver si
¿sigue siendo un accidente de trabajo o no? Pongamos que terminó mi horario de trabajo y yo sigo estando en el lugar de trabajo. Sucede un accidente, ahí vamos a tener que determinar a ver si va a pasar como accidente de trabajo o no. Porque el accidente de trabajo me va a brindar, ¿no es cierto? O sea, va a responder por el accidente de trabajo la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo. Si estoy ya fuera del horario de trabajo, ahí la RT no va a responder. ¿Qué quiere decir? Que el horario del trabajador se debe respetar al inicio y en su finalización. ¿Ah? Si tengo un lugar donde no se realizan horas extra, cuando termina el horario de trabajo tenemos 15 minutos para que el trabajador se retire del lugar de trabajo. No puede estar en el lugar de trabajo. ¿Ah? Pues le llega a pasar algo. Sucede mucho trabajo que a veces termina el horario de trabajador, el trabajador se queda en el lugar de trabajo. Sin realizar ninguna actividad se queda, conversa, habla. Pasa el tiempo. Cuando se da cuenta pasó 15, 20, media hora, una hora y tenemos un trabajador todavía ya sin realizar actividades en ese lugar. Supongamos que se trate de un accidente en el camino al trabajo. Pasó media hora después de que salió de su lugar de trabajo, de que terminó su horario laboral y recién fue a la calle. Bueno, no va a cerrar el tiempo. Cuando empiecen a hacer la investigación acerca del accidente, no van a cerrar los tiempos porque terminó de trabajar a las 9 y tuvo un accidente a las 10. No van a cerrar los horarios y la RT no les va a reconocer. Entonces siempre es importante que en el lugar de trabajo se respete eso. Tanto la entrada como la salida. Terminó el horario de trabajo, bueno, el trabajador se retira del lugar de trabajo. No debe permanecer. Supongamos que sea un lugar de mucha peligrosidad, ¿no es cierto? Que se manejen productos químicos, productos explosivos, que se trabaje en una estación de servicio donde tengo el riesgo permanente de combustible, en una planta de gas. Vieron que acá en la ciudad de Posada, Garupay, Candelaria, ¿no es cierto? Hay muchas plantas de gas, muchas envasadoras. Una vez que terminó el horario de trabajo de ese empleado, no puede quedarse porque tengo un peligro permanente. Que se produzca una detonación, una explosión. Entonces, no porque no quiera que el trabajador esté, sino porque ya terminó su horario, ya se tiene que retirar. Hay lugares que son turnos de horario rotativo, que son 8 horas, 6 horas, 5 horas, 4 horas, ¿cierto? Que van rotando. Una vez que termina, se retira. Bien. El accidente produce o incapacita, ¿no es cierto?, a nuestro trabajador para que realice su actividad. ¿Qué quiere decir? Por un tiempo no va a estar trabajando, va a estar incapacitado. Esa incapacidad se va a hacer una evaluación y después se va a determinar a ver si la incapacidad va a ser permanente o va a ser una incapacidad transitoria. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una lesión, rotura de un brazo, rotura de una pierna, que me incapacitan por cierto tiempo, en el cual no voy a poder realizar mi actividad, pero bueno, pasado cierto tiempo va a estar la recuperación y el trabajador va a volver a su lugar de trabajo, o sea, va a estar plenamente íntegro después para continuar ese trabajo. Y hay incapacidades que son permanentes. Sí. Hola. No funciona. Como le decía anteriormente, el accidente en el camino, el accidente in itinere, lo que va de el camino al trabajo y del trabajo a la casa. Estos accidentes se llaman in itinere porque tiene que ver con el itinerario del trabajo, que tiene un tiempo desde que salió y un tiempo hasta que llegó. Anteriormente, el accidente in itinere se consideraba media hora antes y media hora después. Ahora ya, justamente por causas que la distancia hacia el lugar de trabajo es más amplia, entonces bueno,
se hace una evaluación de dónde vive el trabajador. Por eso piden cambio de domicilio siempre. Siempre tenemos que tener el domicilio actualizado. Hay lugares de trabajo donde nos exigen residir dentro del ámbito de 50 kilómetros desde el lugar de trabajo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, para trabajar en la estación de servicio IPF de Posada, por ejemplo, no puedo vivir más lejos de 50 kilómetros. Hay lugares de trabajo en la provincia, por ejemplo, que me exigen eso, y yo tengo que residir en los 50 kilómetros. Hay otros lugares de trabajo que, bueno, no me dan ese requerimiento, pero el accidente en el camino se va a considerar dónde vive el trabajador y cuál fue el trayecto, ¿no es cierto?, que hizo desde que salió hasta que llegó al trabajo o hasta que llegó a su municipio. Justamente para que la RT le cubra los gastos, le indemnice o no. Hay muchas veces, en muchas de las ocasiones, se trata de pasar el accidente laboral como se trata de pasar un accidente particular como accidente de trabajo. ¿Por qué se trata o se busca la posibilidad de pasar un accidente particular como accidente de trabajo? La RT. Una, para que me cubra la RT. Otra, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo salgo y me voy a jugar al fútbol y me rompo la pierna? El tema es que ahí no le cubre nada. No me cubre nada. No me cubre nada. Pero tampoco voy a poder ir al lugar de trabajo. Tampoco. De ahí. Supongamos que mi función sea, no sé, Chofer de colectivo. chofer de colectivo, que tengo que utilizar las piernas para manejar, sí o sí. Que tenga que ser, no sé, el inspector de la empresa de colectivo, que tiene que subir el colectivo acá y está yendo y viniendo y se rompe una pierna. Automáticamente ese trabajador no le sirve a la empresa. No le sirve a la empresa. Entonces, cuando no le sirve a la empresa, uno tiene grandes posibilidades de ser despedido. En el ámbito privado. En el ámbito privado, la empresa no le serví. Nos vemos. Hay empresas que no tienen inconveniente, que dice tanto la indemnización, bueno, se le paga, chau. Traemos otro. Entonces, ante esas circunstancias, sí, muchos buscan entrar por este lado. Entrar por el accidente en el camino o por accidente en el trabajo. Tengo un familiar que se rompió la pierna y presentaba certificado médico. Ajá. Y se fue a renovar el certificado y no le aceptaron, le echaron. Y él se puso una demanda, le puso a la empresa. Él le pidió solamente que le ayuden y pues, y, bueno, me echan pero me paguen las operaciones. Ajá. Y la empresa no le quiso pagar y ahora está En juicio. Está en juicio. En juicio, que el juicio va a durar su buen tiempo, ¿no es cierto? Pero si el accidente fue afuera del trabajo, no le van a reconocer. Porque se hace una investigación, se hace un relevamiento. Tanto la aseguradora como el responsable de la empresa hacen una investigación. Hasta el médico que dio el certificado se le hace una investigación. Hoy en día van a ver que los certificados médicos ya están complicados. No es tan fácil ir a un lugar y ir a un médico y decirle, bueno, necesito un certificado porque no quiero ir a mi trabajo. Te hacen todo. Que los hospitales no te dan, las guardias de emergencia tampoco. Los CAPS, algo. En los CAPS tampoco deberían darte certificado médico. El certificado médico da un médico particular. Pero, justamente, por toda esa demanda y por todos los problemas que hay laboralmente, ya los médicos se están cuidando. O sea, tenemos que tener una condición médica para que nos den un certificado médico. En todas las empresas, la mayoría de las empresas, tanto como los entes provinciales o estatales, tienen su médico que controla. Nosotros venimos, vamos, sacamos, y digo, bueno, quiero 15 días de certificado médico. Porque ahora en las vacaciones de julio no tengo vacaciones porque soy nuevo, no. Saco un 15 días de certificado médico y me voy de vacaciones igual.
Ese certificado, cuando yo vengo y presento, voy a tener un médico auditor en la empresa o en el lugar de trabajo que va a auditar y va a ver qué pasó. Y el médico auditor tiene la facultad de recibirte esa cantidad de días, darte más o darte menos. ¿Qué quiere decir? Supongamos que ponemos algún motivo. Estoy alérgico, no sé, tengo una gripe. Estoy engripado, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo dura un periodo de incubación de una gripe? 2 días, 3. 2 días, 3. ¿Y cuánto dura el desarrollo completo? 1 semana. 7 días. Una gripe común. Gripe por 2 meses. Una gripe común. 1 semana. Tenemos 7 días que va a usar. Decía que tuviste gripe. Tomen lo que tomen, hagan lo que hagan, la gripe dura 7 días. Entonces, en esas condiciones, el médico, bueno, tiene la facultad, ¿cierto?, de decir, bueno, licencia o certificado médico por 7 días. Gripe y COVID. ¿Por qué? Para que no contagien, ¿no es cierto?, a los compañeros, todo. 7 días. Gripe y COVID. Pero está justificado. Ahora, ¿qué pasa si voy y el médico me da 15 días de certificado médico por gripe? Re bien. Re bien, sí. Vaya al médico auditor, el médico auditor, bien. No se van a pelear entre médicos ¿Y no? diciéndole por qué le diste si dice no. Simplemente el médico auditor va a decir no. Se le va a dar 5 días. Claro. Y de esos 15 días le da 5 días. Pero por el COVID, creo que 14 días por COVID. Lo del COVID era Ahora son 12 días. 5, ¿no? Ahora son 5 días. O sea, preso. Y solamente para el que tiene, ¿no es cierto? O para el que es determinado paciente con COVID. Los riesgos, ¿no? Claro. Ya no más grupo familiar, ya no más contacto estrecho, ya no más nada. Apareció todo eso. Solo el que tiene es el único que queda aislado, supuestamente. Era una locura, pero así mucha gente tuvo mucho tiempo de licencia gracias al COVID. Yo estuve encerrado 2 semanas por el COVID y no tenía ni un síntoma, ¿sí? Ahí me dice de causas particulares o ajenas al individuo. Y El COVID mató a una persona. en el área habitual, excepción hecha de una hipótesis extraordinaria. Al final, creo que sería una hipótesis extraordinaria. Una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Algo hipotético. ¿Qué decimos cuando hablamos de dar una hipótesis? Dar una idea acerca de algo. O sea, dar una idea no certera. Cuando hablamos de hipótesis. Una hipótesis es un hecho, ¿no es cierto?, ¿Qué puede llegar a pasar? en el cual yo tengo todos los elementos que me indican algo, pero no tengo la prueba. O sea, tengo todas las características. Bueno, la hipótesis generalmente se utiliza más en la parte de abogacía, o en la parte pericial, o de investigación, en el cual yo tengo que investigar un hecho, en el cual llego y sé. Que robaron la rueda. Que le robaron la rueda porque no están, pero no sé quién. Pero no salís tan O bien, cuando ¿no? ya sé quién, pero no tengo cómo probar. No tengo cómo probar, no tengo el elemento de prueba. En este caso, nos dice algunas hipótesis extraordinarias. Algo extraordinario que haya pasado, que mi trabajador se lesionó, se lastimó en el camino, pero no tengo prueba. Que yo sé que el trabajador se desvió, por eso dice que el accidente in itinere es del camino al trabajo, salvo algunas hipótesis extraordinarias, en cual yo, investigador, ¿por qué hablamos a veces de investigador? Porque a veces puede ser que nos toque trabajar en la parte de investigación. Saber por qué pasó un accidente, por qué se lastimó el trabajador. Y tengo que ir y averiguar todo. ¿Dónde estaba? ¿Qué hora salió? ¿Por dónde fue? Las cámaras, mirá. Hacer el recorrido. Hacer el recorrido que el trabajador va o que el trabajador hace habitualmente, en el horario habitual, para darme cuenta, tener una idea. Decir, bueno, este trabajador tarda 1 hora en llegar a la casa. ¿Por qué sale acá? Tiene que ir a la parada. En la parada tenemos un tiempo máximo de espera.
¿Cuánto es el tiempo máximo de espera de un colectivo? 30, 40 minutos. Una hora. Pongámosle 40 minutos. Depende de ¿Cómo? dónde estás. Depende de qué colectivo. Depende de qué colectivo sea. Para eso también Y sí, vamos a pues, investigar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la línea? Porque poner el 27 de Aten 2 tarda 1 hora. Tarda 1 hora entre colectivo y colectivo. 4 tarda 1 hora. Sí, El ya. 3 tarda Bueno, media en hora. esa parte investigativa voy a tener que saber eso. ¿eh? O acercarme hasta el lugar, hasta la empresa colectiva y preguntar cuál es el tiempo máximo. Creo que usted viera la película argentina Carancho. ¿Cómo? La película argentina Carancho. No. No llegué a ver. Habla mucho sobre. Habla sobre esto. Hay varias películas que hablan acerca de todas las actividades laborales. ¿Ah? Vamos a mirar Hay una película esta, Carancho. ¿cómo se llama? Que es un carnicero argentino. Ah, ese. El carnicero argentino por el patrón. El carnicero, el patrón se llama, profe. El patrón, Está buena esa película, exactamente. profe. Está buena. Ahí ven, ¿sí? Re antihigiénico como él trabaja. Re antihigiénico como trabaja él. Pero porque le Y sí, Pónganse a pensar ¿Cómo le daban acá. apoyo a la bandina? Pónganse a pensar acá en el lugar de trabajo de ustedes. Así hacen acá todavía. Pónganse a pensar acá en el lugar de trabajo. Que nos toque en algún momento trabajar en la municipalidad donde ustedes tienen que ir y recorrer todos los lugares. Ahí van a llegar y van a poner en práctica esto. A ver cómo se trabaja, las realidades de las distintas carnicerías, por ejemplo, en este caso. A ver que hasta hoy día hay carnicerías en las cuales uno pasa por la vereda Ya siento el Se olor a siente- y ya se siente, ¿no es cierto? Y ahí ya, Claro. algunos ya dicen, no, en esta carnicería no, seguimos la otra que está más lejos. Dice que está por Tamarito un tufo. Le robaron el tufo. Bueno, hay lugares y lugares. Tufo tiene. Ah. Ustedes automáticamente se van a dar cuenta. En el momento que les toque ir a controlar eso, ser inspector de higiene, ¿no es cierto? Ir a controlar eso, ahí se van a dar cuenta un montón. ¿De dónde está saliendo ese olor? No solo de la carnicería, roticería, casas de comida, Panadería, pan. la O sea, tatuaría, sí son las ratotas allá bonito. tenemos un montón de cuestiones. Pero si nos ponemos a pensar en todo eso, ¿qué va a no vamos a comprar? California. Imagínense ustedes el vendedor de pollo asado de la calle, que está instalado en la calle, Ajá. por ejemplo. Decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Compramos en el pollero de la calle o no? Sí. Tiene menos ratas. Por ahí vamos a pensar, ¿no es Tiene cierto? menos olor que el de... Tiene menos olor que el treo. Está bien hecho, pero pasan 500 autos. En 1 hora levantan tierra, polvo, combustión, el sol, el viento, No, el frío. no te conviene. O sea, decimos, vamos a una roticería, que va a ser más lindo. ¿Entendés? Tenemos que ver, ¿no es cierto? Tenemos que ver cada uno en nuestro lugar, ¿no? Cada uno en nuestra casa, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo preparar? ¿Cómo es la preparación del alimento en la casa? Bien limpio. Bien limpio. Utilizamos, ¿no es cierto? Las tablas distintas para lo que es carne de verdura. Utilizamos tablas separadas. ¿Por qué se utiliza tabla separada? No se utiliza la misma tabla de la carne para las verduras. Para los microbios tienen la carne. Por los Evitar la contaminación cruzada. por los microorganismos no solo de la carne, sino de las verduras también. Que se meten. ¿Qué tipo de tabla utilizamos en la casa? Madera. ¿De madera? ¿Es lo más higiénico que hay o no? No. ¿Qué podríamos utilizar para cambiar esto? De plástico. ¿Es más higiénico que la madera? Medianamente. Las carnicerías usan siempre el blanco, pues, Utilizan el blanco. Lo para, ideal son tablas de vidrio. para mostrar. Ah, de un puntazo lo pegue. Tablas de vidrio No sé, no ¿Quién se ve eso, usa? se usan. no se Sacar la ventana y le Se poner. usa. Porque las tablas de vidrio no, o sea, el vidrio en contacto con un material cortante, con un cuchillo,
no se producen grietas, no se producen cortes. Ustedes van a ver la tabla de plástico. Van a ver la tabla de plástico donde cocinamos, ¿no es cierto? Está todo. Vamos a ver la tabla de madera. Hay tablas de madera que son, supongamos que sean de 1 pulgada, en el lugar del centro donde se corta la carne, ¿no es cierto? Tenemos como si fuera un cráter. Dejar esos días atrás De tan utilizado que está. Pero tenemos riesgo también de que el vidrio cuando le pasa, qué sé yo, le pasa el cuchillo, o se puede lasquear o lo que sea. No, están separados para eso. Creo que no es un video. Es la tabla que Pero viene ¿qué para vidrio eso. tienes ejemplo, pues? Es la tabla que viene para eso. Tabla de vidrio. Habla de vidrio. Claro. Hay mucho vidrio. Son de vidrio exactamente y vienen preparados para eso. Para que no se raje, para que no se corte. Obviamente se rompe. Como cualquiera, si nos cae la tabla se rompe. Sí, puede ser una Porque es un material frágil. Pero me brinda la seguridad que no van a quedar microorganismos, que no van a quedar rezagos de carne anterior, de carne, de verdura, de lo que se utilice. Sí, puede ser una olla, se pinta todo. ¿Ah? Entonces nos ponemos a pensar, todo eso no vamos a utilizar nunca. Después carril, Vamos a cocinar sin cortar. Pero el calor quema todo. Pero el calor quema todo. Sí, el calor mata todo. El calor mata todo. A veces sí, a veces no. ¿Ah? Bien, seguimos con esto. Una causa hipotética cuando el investigador sabe que el trabajador se desvió o que el accidente pasó por otra circunstancia, pero no puede probar. Entonces, en ausencia de la prueba, ¿qué pasa? Se le da por acertado, ¿no es cierto? Por verdadero. Si no tengo cómo probar, tengo que darlo por verdadero. ¿Qué es? Entonces, en estas circunstancias, por más que sepamos, porque nos dijo fulano, vamos a tener todos los elementos, pero no tenemos la prueba fehaciente. Es la palabra de la RT contra el trabajador o contra el empleador. ¿Tá? Tienen que saber que siempre la RT va a buscar la forma de no pagar. Es como el seguro del auto, ¿no es cierto? Tenemos un accidente, va a venir el perito del seguro del auto y va a revisar de punta a punta. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cuándo? ¿Dónde? Si coinciden, ¿no es cierto? Si coincide el hecho con el auto, con el que tuvo el accidente. Va a buscar todos los elementos y donde tenga algo que no cierran, no paga. De la misma forma va a pasar con la RT. Donde haya alguna duda acerca del accidente en el camino de mi trabajador, la RT no paga. ¿Quién es el que va a tener que pagar en ese caso? El empleador. El empleador va a tener que realizar, ¿no es cierto?, la investigación a ver si verdaderamente pasó, porque va a responder él. En el caso de que se compruebe, bueno, ahí sí, nuestro trabajador va a quedar sin cobertura, sin indemnización, sin gastos médicos, todo lo que acarrea el accidente. Entonces, nos puede llegar a tocar esto, que nosotros seamos los investigadores del mundo. Que pase, que nos contrate como servicio de higiene y seguridad. Bueno, tu trabajo es la higiene y seguridad en el trabajo. Que tenga los elementos de seguridad, ¿sí? Que tenga los elementos de seguridad, ¿no es cierto? ¿Terminó?